Amigos, gracias por seguir acompañándonos en Dígalo Aquí. Sí, usted está viendo el show de José Pernalete, pero le estoy haciendo los días mientras José está en una asignación especial de la que la semana que viene probablemente le contaré un poquito más. Por supuesto que ya han visto que es la noticia del día, la inhabilitación de María Corina Machado, crónica de una inhabilitación anunciada. Y yo no sé si ustedes juegan fútbol, ahora creo que está aquí Alexis, la Copa Oro, ¿no? Sí, ay, la Copa Oro está allí. Ustedes saben eso de autogol, o podríamos decir como decimos en Venezuela. Puede ser que al régimen le haya salido el tiro por la culata, pero aguántenme ahí que eso se lo voy a preguntar a nuestro primer invitado. No sé si Antonio lo puedo ver ya por allí. Antonio, ¿cómo estás? Antonio de la Cruz, bienvenidos a EBTV, analista político venezolano, presidente de Interamerican Trends y además experto en todo lo que tiene que ver con economía y petróleo, que de eso también te voy a preguntar más adelante, Antonio. ¿Tú juegas fútbol? Sí, claro. No juego, pero lo veo. ¿Lo ves? Bueno, yo también, yo no juego. ¿Pero tú crees que no crees que esto haya sido un autogol para el régimen de Maduro? Las consecuencias que tiene hasta ahora podría asumirse que es un autogol, porque el objetivo que buscaba, que era contener la popularidad de María Corina Machado, hoy la convirtió en una referencia mundial. Una referencia donde noticias como la muerte de Carlos Alberto Montaner no tiene el realce de esto. Con el retiro de los cargos al general que fue apresado y estaba en Nueva York. En este momento, el que estaba viviendo en La Guajira, en Colombia, Cliver Alcalá. A Cliver Alcalá, se lo retiraron. Y eso, ninguna de esas noticias hoy entró realmente a ocupar titulares. Entonces, donde encuentra el apoyo de Vargas Llosa, del Premio Nobel, donde se pronuncia dirigentes importantes de España, donde tiene el apoyo de muchos de los expresidentes latinoamericanos. Entonces, básicamente esto, en vez de disminuir a María Corina, lo que hizo fue relanzarla. Y eso realmente es un efecto contrario a lo que ellos esperaban. Y creo que en términos internos en Venezuela también crean el mito de la mujer que es afectada, es atacada y que está conectando y conecta con las grandes mayorías, y que eso también tiene un efecto boomerang, un autogol contra ellos. Entonces sí creo que fue un autogol por parte del régimen en este momento. Antonio, ¿y tú qué sabes más de esto, ahora que mencionaste a España? Hay un giro interesante de la derecha, ¿no? Hay un influjo de la derecha que, de hecho, que está rodeando y se está perfilando en España como resultado de las últimas elecciones. También estamos viendo algo interesante en Chile, aún y cuando está Gabriel Boric, pero parte de la dirigencia política en Chile se está perfilando a que también no se lo está dejando como que tan fácil, ¿no? ¿Cómo crees tú que pueda influir esto también en parte de las primarias y en los resultados que puedan darse finalmente en Venezuela? El populismo latinoamericano empieza a tener dificultades. ¿En qué sentido? Ese modelo populista no está dando bienestar a la población. Y en Europa se ve también, lo pudimos haber visto en Italia con el triunfo de la Meloni, que es de derecha y ganó, hizo gobierno en Italia. Y ahora en España, en las elecciones generales que están pautadas para el próximo mes, que empieza mañana, es favorito para ganar esas elecciones el Partido Popular. Y entonces vemos cómo estamos regresando nuevamente a una propuesta centrada más en el individuo, en la libertad, en que cada quien tiene que lograr sus objetivos, ¿verdad? Y más que el Estado sea el proveedor de ese bienestar. Entonces, creo que ese impacto que estamos viendo en Europa puede empezarse a observar también en América Latina. Tenemos una elección pronto en Argentina, donde los candidatos de la derecha están bien posicionados, ¿verdad? Y en Chile, para la redacción de la nueva Constitución, el partido de la derecha también obtuvo la mayoría de los miembros para redactar esa Constitución. Entonces, podemos observar cómo ese movimiento también tiene como viento en cola
Y lo estamos viendo muy en Venezuela. En Venezuela, la propuesta de María Corina es una propuesta totalmente centrada en el individuo, en la libertad, en que debe privatizarse las empresas que el Estado tiene. O sea, es básicamente una propuesta donde el Estado gestiona lo mínimo que puede y el sector privado es el que tiene la fortaleza para generar todo lo que es puesto de trabajo y todo lo que son los ingresos para administrarlo y servir al pueblo. Así es, y sabes que allí quería detenerme un poco contigo, porque hay tres de los candidatos que tienen visiones o perspectivas de país un poco parecidas. Creo que la más sólida y la con más fundamento la tiene María Corina Machado, además de toda su preparación, porque ella tiene una perspectiva interesante en cuanto justamente al tema petrolero, ¿no? A privatizar la industria petrolera y dejar en el Estado como en el rol realmente que tienen que estar, que es como más de supervisión, pero no tanto de control, no tanto lo que hemos ido viendo. ¿Cómo crees tú que esto pueda reconstruir a un país, a Venezuela, que ha llevado tanto palo últimamente con todos estos años de desastre y de saqueo a la industria petrolera que ha hecho el régimen de Maduro? Cuando la industria petrolera estuvo en manos del capital internacional, Venezuela creció por 20, 30 años a un ritmo del 8-9%. Estamos hablando desde la década del siglo pasado, alrededor en 1940, 1960, 65, cuando vimos ese gran crecimiento que Venezuela era un crecimiento del Producto Interno Bruto que era sostenido. Al llegar la democracia, que era el momento también por la fundación de la OPEP, que será los países exportadores de petróleo, en un sentido nacionalista de recuperar la industria petrolera y que el Estado fuera dueño de sus recursos y gestionara sus recursos, empezamos a ver cómo ese Producto Interno Bruto empieza a caer por per cápita y vemos cómo con la nacionalización vemos también que sigue bajando. Y esa política de estatización de la industria petrolera no permitió seguir obteniendo los beneficios que da un sector privado que permite al Estado administrarlo. Cuando se convierte en gestor, en empresario, empieza a tener pérdidas y entonces fue cuando realmente Venezuela no sigue en ese crecimiento y empieza a tener problemas con la deuda externa, con programas como el Plan 4 de Sidor y toda la parte, ese desarrollo que se quiso hacer como Estado y que realmente no ha permitido que el recurso del petróleo en esto permita habilitar las otras capacidades que tiene la economía. En ese sentido, la propuesta de María Corina es volver a regresar a que PDVSA, además que está desmantelada, no tiene capacidad para poder iniciar sus propios procesos de inversiones porque no tiene, está endeudada, tiene una deuda alrededor de unos 60.000 millones de dólares, no hay dinero para poder volver, de que el sector privado nacional e internacional pueda actuar y pueda generar y convertirse en promotor y en la cabeza de la locomotora del desarrollo del país. Es un concepto nuevo y donde en términos de que a nosotros siempre se nos ha creado con la cultura de que el petróleo es de nosotros, de cada uno de los venezolanos, y aquí no, aquí es un concepto que el beneficio que genera el petróleo es para los venezolanos, visto a través de los impuestos, las regalías que va a recibir, pero no en términos de administrar esa industria. Y yo creo que aquí María Corina está apuntalando de una manera muy correcta la visión que tiene de ese futuro emprendedor, de empresario del venezolano y del sector privado, tanto nacional como internacional. Quiero ahondar un poquito más en ese sentido y también saber tu perspectiva, de entender cómo ves tú también el análisis de la importancia que pueda tener el próximo candidato presidencial aquí en Estados Unidos con miras a lo que pueda pasar también en Venezuela. Te voy a pedir que nos acompañes unos minutos más, Antonio, mientras hacemos una pausa y regresamos contigo.
Amigos de Dígalo Aquí, seguimos conversando con Antonio de la Cruz, analista político desde Washington y presidente de Inter-American Trends, porque dejamos un tema bien interesante allí en el tintero, ¿no? ¿Qué tanto le puede importar además también, Antonio, el tema petrolero, ¿no? Todo lo que implica la privatización de la industria en Venezuela a Estados Unidos. Un Estados Unidos además polémico y complejo de analizar en este momento. Tenemos ya en la palestra un par de candidatos del lado demócrata y por supuesto el presidente Biden, y del otro lado también bastantes candidatos del lado republicano, entre ellos el expresidente Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Cómo crees tú que pueda influir y qué sería clave del próximo presidente de Estados Unidos en cuanto a la visión que tenga en las relaciones con Venezuela? Y bueno, relaciones con Venezuela y con países también como Nicaragua, donde hay otro dictador, en donde se está siguiendo prácticamente el mismo libreto calcado de lo que está pasando ahora en Venezuela. En términos de la política de los demócratas, que sería la del presidente Biden, hasta ahora hay una agenda del cambio climático. Y en ese sentido, la industria petrolera interna nacional, que podría estar produciendo hoy unos 13 millones de barriles día, si hubiese mantenido la tendencia que traía de la administración anterior republicana del presidente Trump, es más o menos no producir internamente dentro de Estados Unidos, y por lo tanto, como el petróleo no se acaba en los próximos 50 años, va a seguir siendo necesario, las grandes empresas de energía como Chevron, Exxon, ConocoPhillips han tenido que ir hacia afuera para poder seguir con el desarrollo y la producción de petróleo. El ejemplo concreto, Exxon está desarrollando Guyana, que tiene un gran futuro en ese sentido, y Chevron apostó a Venezuela y está ahorita en Venezuela, aumentando lentamente la producción, pero está apostando a seguir en Venezuela. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva, si fuese un demócrata, continúa con la agenda del cambio climático, estas empresas irían a Venezuela y tendría en una propuesta como la de María Corina Machado de la privatización muchas oportunidades. En una propuesta con un régimen de Maduro seguirían más de lo mismo, los recursos serían administrados por el Estado y se los seguirían robando, como sucedió con los 23.000 millones que desaparecieron recientemente después de la auditoría de Tellechea, el presidente actual de PDVSA. Y con respecto a una política republicana que cree en que debe continuarse con el desarrollo de la industria petrolera, no tendría ningún inconveniente en que estén en Estados Unidos como en Venezuela. O sea, había toda una relación en ese sentido con respecto al sector energético. Y con respecto a los dictadores, como señalaste, refiriéndonos a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, creo que la política de los demócratas es una política más buscando cómo llegar a consenso con estos dictadores, pensando que mostrando buena voluntad puede haber un cambio de conducta, algo que está equivocado porque ellos están alineados con el eje de China, Rusia, Irán y no con el eje de Occidente. El eje del mal, por cierto. Lo llaman, sí. Y con respecto a los demócratas, es una política exterior con respecto a estos países de confrontación, como lo vimos en la administración Trump, en términos de... Y cierto, como tú lo señalaste, hay un patrón dentro de estos regímenes para ir simulando dentro de un escenario pseudo-democrático, ir agotando la instancia, que lo pudimos ver con la campaña reciente de María Corina, donde ya le detuvieron los camiones de sonido, ¿verdad? Detuvieron a los conductores, le quitaron los camiones, ¿verdad? ¿Qué se queda? Entonces, ese apoyo logístico lo empiezan a aislar. Y los restaurantes donde ella comió en su gira, llega el CENIAT y le pide los libros y se los cierra. ¿Para qué? Ir rechazando que la gente no le dé ningún servicio a la fuerza opositora. Después vienen y empiezan a buscar y hackear a los teléfonos de los que están cercanos para buscar si hay fotografía y a sus equipos, por supuesto, de computación, para buscar cómo minar la moral, porque definitivamente la lucha contra
estos regímenes es la moral que tiene el opositor. Y asimismo, después entonces, ¿qué buscan? Buscan ir apresando, poniendo preso a los que están en el entorno del líder, ¿verdad? Para poderlo irlos desarticulando de su acción. Y en algunos casos, estos líderes, estos miembros, estos dirigentes, son torturados, como ha ocurrido en el pasado. Y por último, que lo último que hacen es básicamente buscar cómo aislar al líder opositor, bien sea encarcelándolo, bien sea haciendo acciones que no permitan moverse dentro del país. Entonces, ese comportamiento lo pudimos observar tanto cuando estuvo el interinato como lo está empezando a hacer con María Corina. No, y Antonio, y que si uno se pone a ver durante esta última administración del presidente Biden, realmente las acciones han sido tan tibias, no ha habido prácticamente política internacional que respalde este tipo de pruebas, más allá de una y otra medida que se han tomado, ¿no? Pero realmente a nivel de política internacional, como vimos algunas acciones y movimientos radicales de la administración de Trump, no los hemos visto con Biden, más bien hemos visto tratando de negociar, de hablar, como si con la dictadura se pudiese uno negociar algo, sentarse en una mesa, tomar en un café. Estamos hablando de dictadores, estamos hablando además de violadores de derechos humanos. Habrás visto parte del avance de la investigación que han ratificado de la Corte Penal Internacional, que creo yo que fue la que puso a temblar también, empezando la semana, a Nicolás Maduro, y es la que ha ido además haciéndola forzar este tipo de medidas que están tomando. Entonces es tan importante también la persona que va a tomar el destino de esta nación por lo que pueda pasar durante los próximos años en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, bueno, y me atrevería a decir también en Colombia. Mira la crisis que está habiendo en este momento con el presidente Petro, ¿no? Sí, correcto, Sacha. ¿Qué ocurre? Que en una política de creer que con un diálogo se puede establecer un cambio de conducta dentro de estos regímenes, no es lo más acertado con ellos. En ese sentido, la administración Biden ha tratado de lograr entregándole, haciéndole concesiones al régimen de Maduro y no ha obtenido hasta ahora nada a cambio. Liberó los sobrinos que estaban bajo condena por narcotráfico aquí en Estados Unidos. Sacó de la lista OFAC al otro sobrino de Cilia Flores. Le entregó una licencia a Chevron para que fuera a Venezuela a producir y poder exportar el crudo. Entonces, y no, a cambio, no ha habido una liberación de los presos políticos, no ha habido condiciones para las elecciones que vienen. Más bien inhabilitan ahora a una candidata que le está ganando y le robó la calle, ¿verdad? Y como lo señalaste en la introducción, el temor que le tienen porque definitivamente Barinas es muy significativo para ellos porque es la tierra donde nació su comandante eterno, y entonces eso realmente los tuvo que haber puesto de muy mal estado porque todos los que conocen Barinas saben que esas movilizaciones fueron espontáneas y fueron masivas, que tenían años sin verla. Esos fenómenos, cuando se dan esas condiciones, son muy difíciles de detener. Y vemos también cómo en esa relación y la reunión que tuvieron en mayo en Qatar, tanto Juan González, que es el que está en la Casa Blanca, con Jorge Rodríguez, buscando ver cómo llevarlo a un acuerdo de poder establecer, porque han dicho que la solución política en Venezuela es a través de una elección presidencial. Entonces, buscando eso, han entregado bastante incentivos para el régimen y hasta ahora no han logrado nada a cambio. Y justamente, Antonio, desde Washington se pronunció por esta inhabilitación a María Corina Machado. El senador Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter: el narcorrégimen de Maduro ha prohibido a una de las líderes políticas más valientes del mundo, María Corina Machado, postularse para cualquier cargo público durante 15 años. Las próximas elecciones prometidas en Venezuela son una completa estafa y cualquier organización o gobierno que reconozca estas elecciones como legítimas sería cómplice también del régimen. Y justamente voy a dejar allí una pregunta en el aire, Antonio, para que me la respondas al regreso.
Estamos hablando de un régimen que sabemos que dentro de su ADN lo que hay es la trampa, la corrupción, el negocio malo, la estrategia, la estafa. ¿Podemos confiar en que puede haber algún cambio con las primarias y con estas elecciones? La dejo allí para que me la respondas al regreso. En tan solo minuticos regresamos. Amigos, seguimos en Dígalo aquí por EBTV. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends desde Washington. Nosotros estamos acá en Miami. Antonio, habíamos dejado una pregunta a la espera para que me la contestaras, pero también te quería mencionar que el régimen de Maduro, muy al estilo de lo que hace el comunismo, el socialismo, lo que hace este tipo de regímenes, está hoy justamente encabezando un acto de ascensos a la Guardia Nacional. Allí van a ver un poco de las imágenes de esto, que bueno, no es nuevo para nosotros, ¿no? Cada vez que pasan cosas de este estilo, sale Maduro tratando de demostrar que él todavía continúa con el poder, que tiene el poder de las Fuerzas Armadas, que tiene el poder de las armas y que tiene el poder del control. Pero yo creo que está bastante asustado, Antonio. Sin embargo, te hacía la pregunta antes, ¿tú crees que en realidad algo puede cambiar con estas primarias? ¿Tú crees que en realidad un régimen que está acostumbrado a trabajar de esta manera, que está siendo acusado, que va a ser acusado por la Corte Penal Internacional de cometer este tipo de delitos además que no prescriben nunca, porque son delitos de genocidio, contra los derechos humanos? ¿Tú crees que podemos tener todavía esperanzas de que pueda actuar de una manera distinta, o en dónde crees tú que pueda estar el punto de inflexión? Ok, fíjate, el acto de la academia, como lo dices tú, para ascender a su guardia de honor y la gente de la DGCIM, es un acto para mostrar eso, que él tiene el respaldo, porque él lo sostiene, lo sabe en el poder. Pero es una imagen que pudimos haber visto de este fin de semana, con lo que ocurrió en Rusia, con la empresa Wagner, que realmente tocó en la estabilidad de Putin, de Vladimir Putin, y él ha hecho actos precisamente para mostrar que su fortaleza todavía existe. O sea, cuando tú, lo que debemos pensar, dime de qué haces alarde y te diré lo que te falta. Es lo que está mostrando ahí, como lo dices tú, una gran debilidad en términos personales, en términos de su estabilidad, de su seguridad para mantener el poder. En términos de las primarias, recordemos que todos los candidatos, excepto uno o dos, están inhabilitados. O sea, para la primaria no es importante la inhabilitación. Y la primaria permite el seguir en este contacto con el pueblo, con la gente, con el ciudadano. Y esto va a continuar, esto va a seguir funcionando. Y una vez elegido el que vence, el que gane la primaria, va a tener la legitimidad de la unidad. Y eso permite entrar en relación, en contacto con todos los factores internacionales que pueden hacer alguna presión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre esa parte dictatorial. Entonces, en cuanto para la elección presidencial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación donde va a haber, ¿verdad? Porque si agarras los que están adelante en las encuestas, María Corina, ahorita con la salida del Cóndor Guácharo y de Manuel Rosales, el siguiente candidato que se posiciona es Enrique, también está inhabilitado. Entonces, el que gane, yo creo que aquí la que tiene la primera opción es María Corina Machado, por la distancia. Ya María Corina le lleva a Enrique unos 30, 35 puntos de diferencia entre la opción a voto. Va a tener esa legitimidad, va a poder interactuar con Casablanca, con el mismo Palacio Nariño, con Brasil, porque tiene esa legitimidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué se está enfrentando Maduro? Maduro se está enfrentando entonces, para conectar el tuit del senador Rubio, a una situación como la que ocurrió en el 2019, volver a ser desconocido por la comunidad internacional. Y por lo tanto, las sanciones vuelven a tomar fuerza, que es precisamente lo que ha creado esa crisis en parte
de esa presión y como han destruido la industria petrolera y toda la economía cuando ha decrecido, va a seguir teniendo una situación crítica económica, social y política. Entonces, ¿ese es el escenario que él quiere? No, porque lo que él tiene ahorita como ingresos, que son las actividades ilícitas, que está alrededor de unos 10.000 millones, no le da para mantener el Estado. Necesita urgentemente que aumente la producción de petróleo para poder exportar alrededor de 1 millón de barriles y poder empezar a traducir eso en beneficio para la población venezolana en cuanto a salario mínimo, porque no lo ha podido aumentar porque no tiene caja para ello. Entonces, él está en una disyuntiva. Continúo en esta línea y en el 25 vuelvo a ser desconocido. Y recordemos que él tiene una situación crítica, que es que Chevron está en Venezuela con licencia, y se ha dicho siempre que la licencia de Chevron puede cambiar si no hay un cambio de conducta dentro del régimen de Maduro. Entonces, si a Chevron le piden que nada más se vuelva a ubicar en hacer mantenimiento y no aumentar producción, vuelve a tener esa situación crítica en la que no va a poder ir hacia adelante y seguirle metiendo presión donde hay ya un país que ha demostrado que no quiere seguir más con este modelo que vive Venezuela. Entonces yo creo que él podría estar abriendo algunas soluciones que ni siquiera nosotros podemos vislumbrar. Definitivamente, Antonio, y tú hablabas de presión, hablabas de lo que está pasando también en Rusia. Tengo un minutico para cerrar este segmento. ¿Cuál crees tú que va a ser rápidamente el próximo paso, la estrategia de María Corina Machado ahora con el reconocimiento internacional? Seguir en su lucha por la primaria, buscar la legitimidad de origen con la elección en la primaria y volver y conectar con todo lo que son los poderes internacionales para buscar que en Venezuela se den algunas condiciones para llevar una elección libre, justa y competitiva. De lo contrario, si esto se cierra, con ese capital político que ella tiene hoy, podría delegitimar a Maduro en una elección amañada. Así es. Gracias, Antonio de la Cruz, desde Washington, analista político, presidente de Interamerican Trends, además experto en todos estos temas que tienen que ver con economía y petróleo. Te espero por aquí, Antonio, en Miami. Cuando vengas a visitarnos, te esperamos acá en estudio. Te recibo con un buen café, ¿ok? Lo que sí va a haber es bastante calor, esa ola de calor que ha sido noticia toda esta semana en parte de nuestros estados y bueno, Florida es uno de ellos. Te agradezco enormemente, Antonio, un gran abrazo y espero verte pronto. Un feliz fin de semana y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por habernos acompañado en Dígalo Aquí por EBTV, el canal de la libertad.